dentro también. Lejos de alejarse de Dios por estar fuera de la celda, al contrario, ella lo que hace es habitar con más fuerza todavía en esa celda interior, porque ahí dentro es donde se encuentra con el Señor, ahí dentro es donde está a solas con el amado de su alma, y eso la sostiene para el servicio a los demás, eso la sostiene para entender y para hacerlo mejor y para que el servicio a los demás sea con amor y para que el servicio a los demás la lleve a Dios, no la aleje de Él. Entonces ella habita en esta celda interior, en la soledad del corazón, a donde se encuentra a solas con el amado. Lo decía Monseñor Munilla ayer. Hay un recóndito del corazón en donde está sola la persona con el Señor, en donde ni siquiera mi esposo o mi esposa puede entrar. Esa intimidad a la que nadie más que Dios llega. Esa es este recóndito de Santa Catarina en donde está sola con su amado. Y en este conocimiento de Dios surge la humildad y la conciencia de ser nada. Este vivir de Santa Catarina que es un camino que empieza en el conocimiento de sí mismo, que tiene la actitud de silenciar todo el bullicio, silenciar todo lo que es ruido, todo lo que me aparta de Dios, y la decisión de avanzar. Si en la vida espiritual no avanzo, estoy retrocediendo. También lo decía Monseñor Munilla ayer, la vida espiritual no tiene punto límite. Uno avanza y siempre puede avanzar más. Distinto de la vida física o de la vida intelectual o de la vida... Bueno, la espiritual es la única que crece y no tiene límite, no tiene techo. Entonces esta decisión en el camino de avanzar siempre hacia el más allá. En esta celda interior Dios se manifiesta como la verdad que es. Dios se manifiesta transparente, se manifiesta plenamente en esta celda interior de cada uno y de ella. Y la persona ante esto se hace humilde, tiene la conciencia de la nada. Esta conciencia profunda de la nada es la base espiritual de toda la vida de Santa Catarina. Luego, bueno, lo que habíamos dicho antes, sobre toda esta conciencia de nada, que no es vivida con angustia, al contrario, se construye todo su edificio espiritual. Esta conciencia de nada surge también en primer lugar porque se evidencia en este conocimiento de uno mismo que no se da la existencia uno a sí mismo. Nadie decidió nacer, nadie decidió dotarse de un alma, nadie decidió darse la vida, darse el ser. Eso viene de Dios. En primer lugar, reconociendo eso, no le queda otra opción a la criatura que reconocerse criatura, reconocerse humilde. La cosa está en atreverse a ir hacia ese interior y a ver esta verdad, y a reconocerla y encontrarla. Esta relación entre la criatura y el creador se establece como un plan, como un proyecto, como un camino. La pequeñez toma conciencia de lo que es. Nada. La criatura es nada. Desde esta nada se siente llamada a la unión espiritual con quien lo es todo, Dios, que no la merecemos. No tenemos mérito en ninguno para tener el honor de estar llamados a esta unión profunda, íntima y espiritual con el que lo es todo, con el que le debemos todo, con el que sin Él nada seríamos. Si Dios en un momento de su ser por algo dejara de pensar en mí, en mi existencia, dejara de sostenerme en la existencia, yo desaparezco. Eso no ha pasado nunca, pero si pasara, si Él se olvidara del mundo por un segundo, el mundo desaparece. Él nos sostiene en la existencia a cada uno de nosotros y a cada una de todas las cosas creadas. Entonces, en este conocimiento humilde de la criatura, en donde ella se reconoce como nada, esto se lo dice el mismo Jesús en un diálogo. Tú, criatura, eres lo que no es, y yo, Dios, soy el que soy. Eso se lo está diciendo Jesús a ella misma, en pregunta. Ella cuando va charlando también le va haciendo unas preguntas para que le enseñe, y una de las cosas era esta. Hace recordar también al relato de Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiente y le pregunta, Dios le manda a hablar sobre él, y él le pregunta, bueno, pero ¿cómo te llamo? ¿Con qué nombre le hablo de ti a mis hermanos? Yo soy el que soy. Y tú, a Santa Catarina, tú, criatura, eres lo que no es. Está nada. En este reconocerse como ella, la que no es, se manifiesta la pequeñez. Primero como una criatura débil. Débil por su condición de criatura, porque todo se lo debe al Creador. Y débil también por su condición de pecadora. Pequeña porque peca. Pequeña porque todos tenemos esta marca del pecado original en nuestras vidas y todos tenemos la tentación también y la debilidad del pecado. Pero lejos esto de hacernos caer en la desesperación, en la angustia,
nos llama a la esperanza, porque esta criatura débil y pequeña tiene una vocación inmensa, una vocación de hija de Dios. Y esto es lo que nos mantiene en la esperanza y en la fortaleza. Yo, Dios, soy el que soy. Su fortaleza y su atracción sobre el hombre son impresionantes. Porque cuando esta criatura reconoce a Dios, reconoce al que es plenamente, le atrae. Dios atrae al hombre. Si hoy un hombre no está atraído por Dios, no le busca, es porque todavía no lo encontró en ese interior. No fue capaz de irse hacia esa celda interior y reconocer que él mismo no es nada. En esta línea de esta frase, Santa Catalina también dice que de aquí surge el deseo de transformarnos en otros Cristos, el deseo de espiritualizar toda nuestra vida, un poco también lo mismo que hablaba Monseñor anoche, que la dimensión espiritual impregne todas las dimensiones de nuestra vida humana, todas. Es el deseo que surge cuando conocemos a este Creador, cuando conocemos el amor y la bondad que tiene por cada una de sus criaturas. En este juego de amor entre la criatura y el Creador, lo débil, que es la criatura, se fortalece a la luz del amor del Padre, a la luz del amor de Dios y del conocerlo, en primer lugar del conocerlo. No se ama lo que no se conoce. Como conclusión de esta parte, hablamos de este camino espiritual que es Santa Catalina. Como punto de partida, el conocimiento de sí misma, el llegar a reconocer que es la que no es, porque Dios mismo se lo revela en ese interior, pero a la vez asentada en las manos providentes del que es, en las manos providentes del Padre, confiada en su divina providencia, consciente de que aunque ella es nada, Él que la sostiene lo es todo. Entonces, si Él me cubre la espalda, yo me quedo tranquila. Este camino espiritual que se hace en presencia de Dios Padre, que nos ama, que la ama a ella y a cada uno de nosotros, de Dios Hijo, que nos redime, a cada uno de nosotros también, de Dios Espíritu Santo, que da aliento y fortaleza para avanzar en el camino, para perseverar, y de la Trinidad entera que habita en lo profundo de nuestro ser, que cuando yo le hice silencio y espacio, la Trinidad inhabita en el alma, en el corazón de cada uno. Sin esto, sin esta presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay ni vida en la persona ni santidad, ninguna de las dos. A Él, a la Trinidad en verdad, les debemos todo. Y por último, ¿qué nos dice Santa Catalina hoy? Habíamos visto también un poquito, bueno, el Padre lo decía en la homilía, la vemos tan grande a Santa Catalina, tan grande y con tantos prodigios. Yo conté 3 cositas nada más de ella y ya es un montón. Tiene cada anécdota de su vida cotidiana en donde se manifiesta la gracia de Dios y los regalos impresionantes, enormes que Dios le va haciendo, que a veces se nos puede parecer como inalcanzable, ¿no? O como que uno la ve y bueno, la admiro, pero no puedo imitar nada en ella. Y al contrario, si estamos dando una charla hoy, 2017, de Santa Catalina, no es para que la admiremos y la dejemos ahí guardadita y nada más. La idea es que esto también sirva para cada uno de nosotros en nuestra vida hoy, ¿verdad? Vamos a ir leyendo algunas frases y pensando un poquito en cada una. Primera, llegó a familiarizarse de tal modo con Jesús que logró separar su corazón del mundo para afirmarlo plenamente en Dios. Todo lo que vamos a ir hablando ahora son cosas que ya vimos recién en la parte de su doctrina y las vamos a hacer la bajada a nuestro hoy. Esto, separar el corazón del mundo para afirmarlo en Dios, requirió de ella la fuerza de voluntad, en primer lugar, y la apertura de su corazón. Habíamos visto que para ella no fue fácil apartarse de esa celda en donde estaba muy bien y feliz con el Señor y salir al prójimo, y salir a los hermanos. Pero ella lo que puso de sí misma como criatura fue la fuerza de voluntad y la apertura del corazón. Y el someter su voluntad a la misma voluntad de Dios, porque reconoció a dónde estaba el bien mayor, que se lo decía, se lo manifestaba Dios Padre. Para eso también necesitó hacer silencio. Hoy nosotros también estamos llamados a tener el corazón libre, enteramente para Dios. Así como ella lo hizo, yo lo puedo hacer hoy también. A mi modo, no igual que ella. Si yo hoy me encierro en una celda, en una habitación y tal, lo puedo hacer, tal vez no sería tan normal. Si alguien lo hace, bien, pero tengo otros modos también de vivir en el mundo, a ejemplo de Santa Catalina de Siena, que también vivió como una laica en el mundo. Entonces, dejar habitar al Señor en el corazón por completo, dejar que Él lo llene. Y para eso también necesito yo poner mi fuerza de voluntad, poner mi corazón, la disposición del corazón, la apertura.
hacer silencio, silenciar, callar todo el bullicio interior o exterior para dejar que el Señor habite. Otra cosa, la sabiduría de Catalina era fruto de su unión con el Señor. Esto que habíamos visto, que ella no había estudiado, no era una docta, doctrinalmente hablando, pero recibía de la misma fuente de la sabiduría toda la sabiduría que enseñaba, todas sus enseñanzas. Esta misma fuente que es Cristo le manifestaba toda su sabiduría y se la enseñaba por la relación profunda que tenían ellos dos de intimidad. Eran verdaderamente esposos. Y yo hoy también estoy llamada a ser un instrumento del Señor, llamado a ser un instrumento del Señor, a tener con Él esta relación íntima, con Él, profunda, encontrarme con Él en este recóndito de mi corazón, en mi interior, de ser como ella un instrumento del Espíritu Santo, de dejarme llevar por sus inspiraciones, de dejarme obrar por Él en mi vida. Cuando yo le abro el corazón, hago silencio y lo dejo obrar, Él lo hace todo y lo hace de un modo que a veces nos atemoriza, pero que hay que dejarlo porque es la voluntad de Él y porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Yo así hoy puedo irradiar luz, pero no es mi luz propia, es la luz del Espíritu Santo que habita en mí, porque lo dejé. Como ella irradió luz en su momento, hoy también cada uno de nosotros estamos llamados a irradiar esta luz. En tercer lugar, no deseaba nada según su voluntad propia, sino todo según la voluntad del Señor. Igual que lo que decíamos antes, ella no le costó poco salirse de su voluntad, pero fue dócil, se dejó llevar por Él, reconociendo que la voluntad de Dios, del Padre, es la mejor, porque Él busca la felicidad siempre de su criatura. Porque lo que te pide que hagas, aunque te cueste, al final, aunque ahora no lo entiendas, es lo mejor. Entonces fue humilde también en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Reconoció la grandeza de Dios y reconoció su lugar como criatura. Hoy también estamos llamados a escuchar la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y yo no voy a escuchar el plan de otro. Yo tengo que encargarme de escuchar el plan que Dios tiene para mí y de seguirlo. Muchas veces lo escuchamos y no lo podemos seguir porque no queremos o porque no nos gusta su plan o porque pensamos que el nuestro es mejor y tal. Entregarnos a Él con confianza, si sabemos que es el Padre providente, que quiere lo mejor y que su fin es mi felicidad, entregarnos a Él. La humildad de no imponerle a Dios mi proyecto. Humildad de reconocer esto, que al final lo de Él es lo mejor, aunque yo ahora me cueste verlo. Otra cosa, se ayudaba de las cosas y acontecimientos externos para transitar hacia la interioridad. Esto que hablábamos de cuando le dan el castigo en su familia de atender a sus hermanos y a sus padres, ella se imaginaba, para servirles mejor, que eran el mismo Jesús, la Virgen María y los apóstoles a quienes estaba sirviendo. Entonces eso que decíamos, ella se vale de eso externo, que era injusto incluso porque ella la castigan por querer hacer la voluntad de Dios, pero ella se vale de ese acontecimiento externo para habitar mejor, más profundamente en la celda interior, para encontrarse mejor con el amado. ¿Cuántas veces nosotros hoy tenemos excusas o motivos para no habitar en ese interior? No, tengo que salir a atender a mis prójimos. No, ahora estoy cuidando a enfermos, no puedo rezar. No, ahora tal, tengo mucho trabajo, tengo 15 hijos, bueno, lo que sea. Hay que usar de estos acontecimientos externos para habitar mejor en ese interior. Usar de mi amor al prójimo para que me acerque a Dios. Porque Dios no me pone estos acontecimientos externos en el camino porque sí, o para que me aparten de Él. Al contrario, uno tiene que aprender a esto, a vivir en lo cotidiano y en lo temporal en presencia de Dios. Reza muchísimo una madre a las 3 de la mañana que atiende a su hijo enfermo con fiebre y pasa toda la noche en vela cuidándole. Y no está rezando. No está rezando oralmente, no está recitando un rosario, pero reza con el corazón muchísimo y asienta su vida así en el Señor. Es espiritualizar lo temporal. A eso estamos llamados hoy también en el mundo. 3 cositas más. Nos dice, entremos en la celda del conocimiento de nosotros mismos. Esto mismo que ella hace, que es realista, que reconoce en ese interior cuál es el lugar de Dios, cuál es el lugar suyo, el de las demás personas, y cuál es el lugar de las cosas también, que jerarquiza su orden de amores, es lo que estamos llamados también a hacer nosotros hoy. Cuando reconocemos este lugar de las cosas, de las personas, de mí mismo y de Dios, no me apego desmedidamente a lo que no tengo que apegarme desmedidamente. No pongo las demás cosas sobre Dios, o las demás personas, o a mí mismo. No dejo lugar a la soberbia, no dejo lugar al orgullo, no voy a ser mejor que el otro. Y eso también, hoy, para nosotros, es un ejemplo a seguir.
Por otro lado, descubre su fortaleza en el Señor, en el que es, en aquel que es auténticamente. Se sabe dependiente de Dios, Santa Catalina, se reconoce como la criatura que lo necesita todo de Él. Y como decíamos antes, esto no la hace vivir en una angustia existencial, en una depresión, no, al contrario, lo vive con alegría y con esperanza. No desespera de ser nada, es nada y así vive alegremente. Hoy también estamos llamados todos a confiar en la providencia del Padre, a reconocer este lugar de nada que somos y confiar en Él que lo es todo, y confiar en Él y en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Sabiendo que Él es más fuerte que la muerte, ¿por qué vamos a temer? Sabiendo que la victoria final es de Él. Nos pueden pasar un montón de cosas en el mundo, pero ya nos había predicho Él que nos iban a pasar. Dificultades, persecuciones, sufrimientos, cosas naturales también. No podemos por eso apartarnos del amor de Dios. No hay que temer, hay que tener la esperanza de vivir en Él. Y por último, Dios es su amor primero. Así como jerarquiza todos los amores en orden a este primer amor que es Dios, nosotros también hoy estamos llamados a hacer este camino que hizo ella. En primer lugar, conocerse uno mismo, reconocer su lugar de criatura, ir hacia esa interioridad y verlo a Él en su lugar y a nosotros en su lugar, a Él, a Dios en su lugar y a nosotros en donde nos corresponde. Así también reconocer el lugar del prójimo. Yo no soy más ni menos que Él. Él es un hermano en Cristo. Mi prójimo me acerca a Dios. En mi prójimo yo veo a Dios. Lo tengo que encontrar ahí. A crecer en las virtudes. Gracias a este obrar de Dios en mi vida interior, me voy fortaleciendo en las virtudes naturalmente. Y a llegar a la unión perfecta y última con el Señor. A esta unión perfecta que tuvo Santa Catarina. No podemos desistir de nuestra vocación por más arduo que sea el camino. Estamos llamados a una vocación grande, sublime, a un destino de eternidad, a lo mejor, a la felicidad perfecta, a esta unión perfecta con el Señor. Si desistimos solamente porque es arduo el camino, somos unos necios. Si ya desde hoy, desde mi vida concreta, 2017, 29 de abril, no empiezo o no vengo viviendo con Dios en mi vida temporal, en mi vida del mundo, de la tierra, soy una necia. Porque ya desde hoy puedo ir participando, como me corresponde en el orden temporal, de la vida de Dios, de la vida sobrenatural, del amor de Dios, de este reconocerme como nada, pero confiada y esperanzada plenamente en su providencia. Y por último, una frasecita. Como la debilidad de mi inteligencia era incapaz de comprender y fijar las alturas, oh Dios eterno, y querías que mi pequeñez pudiera contemplar tu grandeza, te hiciste pequeña, encerraste la grandeza de tu divinidad en la pequeñez de tu humanidad. Así te has manifestado por el Verbo, tu Hijo único. Creo que esta frase resume en un párrafo todo lo que fue el amor de Santa Catarina por Dios, por la Iglesia y por el prójimo. Nada más. Muy bien, muchas gracias Agustina por tu ponencia, por bajarnos un poco la figura de Santa Catarina. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Ernesto Alonso. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en Psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Argentina. Realizó sus estudios de posgrado en Psicología de la Educación y en Psicología Social en la Facultad de Ciencias de Educación de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, en Italia. Se desempeña como profesor titular de Psicología de la Comunicación en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Austral y es profesor adjunto de Teoría Social en la carrera de Psicología y de Historia de la Universidad Católica de Argentina. Y actualmente es presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, la cita, desde marzo de 2015. Y hoy nos viene a hablar de la interioridad de la mujer basada en los escritos de Edith Stein. Tiene la palabra Ernesto. Muchas gracias. Gracias, Ana Serena. Y bueno, como de rigor, lo primero que conviene es, y es necesario, es agradecer
decía el Quijote que es de bien nacido ser un hombre agradecido, ¿no? Y por tanto yo también agradezco a Susana y a Daniel también, que tan generosamente nos han invitado, o me han invitado, dígonos porque también nos han invitado a Silvina, mi mujer, a participar de este foro, de este tercer foro de la mujer y la familia. Esta es la primera vez que yo estoy presente aquí y la verdad es que es una alegría y un orgullo. Y estoy espléndidamente gratificado por las presentaciones y las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora, a una de mis panelistas que me han precedido, ¿no? Así que en ese sentido, gracias, es mi primera palabra. Lo segundo que tengo que decir es que ustedes conmigo están en un problema. Mejor dicho, tienen 3 problemas conmigo. Y les voy a enumerar, voy a ser honesto con ustedes, para que ustedes sepan a qué atenerse en los próximos 35 minutos por lo menos. En primer lugar, Edith Stein, a diferencia de San José y de Santa Catarina, escribió un montón. Como decimos nosotros, escribió una bocha. Y tiene las obras publicadas, traducidas en castellano, son 5 gruesos volúmenes, así. No se desesperen porque no voy a citar párrafos completos, pero voy a citar a Edith Stein, porque me han pedido que hable de ella. Entonces, tengo que citarla, naturalmente. Esa es la primera desventaja. Escribió mucho y tengo que citarla. Segundo, soy el último de los 3 y siempre que viene el último tiene la peor parte, porque ya la gente está cansada, otra vez tengo que escuchar a otro, para colmo Edith Stein, que es una filósofa un poco complicada y difícil, y la tercera desventaja es que mientras más se acerque la hora del almuerzo, más desesperación tendrán ustedes en salir corriendo y decir, cuando este dolape, este pelado, que soy yo, termina lo más pronto posible. Así que, advertidos de esto, sepan a qué atenerse, ¿no? Después no me reprochen, hablaste un montón, fue re difícil, fue re complicado, pero yo lo advertía de entrada. Y es un poco paradójico, o puede parecer paradójico que un hombre hable de una mujer, ¿no? Como en el caso particular de Edith Stein, o de Santa Teresa de Benedicta de la Cruz, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pero quisiera decir que tengo algunos títulos para hablar sobre una mujer. Tengo algunos títulos avalados por la experiencia. Por de pronto tengo 25 años de experiencia matrimonial con mi mujer Silvina. De modo que 25 años al lado de una mujer me dan títulos mucho más que académicos para saber cómo hablar de una mujer. Así que, no sé si acá en España existe ese dicho que dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Bueno, en mi caso no se aplica, porque yo no soy un gran hombre, pero sí mi mujer es una gran mujer. Así que... el segundo título que avala mi cierta competencia u autoridad para hablar de una mujer, me emociono un poco, es que hasta los 20 años eduqué a una mujer como hija, que ahora es laica consagrada, que es Montserrat, y que es Caterina como Agustina y como Mercedes Solórzano. Así que a la distancia la saludo con alegría, porque realmente educar a una hija es también un modo de aprender no solamente cómo es una mujer, sino aprender a cómo es un hombre y sobre todo cómo ser padre, ¿no? Y el tercer título que avalaría por qué tengo que hablar de una mujer, como de Edith Stein, es que en razón de mis ocupaciones profesionales y mi dedicación, que es la psicología, la pedagogía y la comunicación social, durante la mayor parte de mi carrera mis colegas han sido mujeres, no hombres. Es decir, vivo en un ambiente rodeado de mujeres. Mis colegas y mis alumnas, fundamentalmente, son mujeres. Por lo tanto, si tengo que hablar de la mujer, alguna autoridad puedo tener, baste por estas razones que acabo de enumerar. Ahora bien, no voy a ser yo quien hable, en verdad, porque yo voy a prestar mi voz, modesta y pobre, a una voz poderosa, a una voz luminosa y a una voz heroica y martirial, como fue la de la doctora Edith Stein. En efecto, Edith Stein, para retomar algunas cosas que el año pasado dijo el padre Lisandro, Edith Stein fue una mujer que, a comparación de Santa Catarina, también fue la última de 11 hermanos. Nació el 12 de octubre de 1891 en Breslau, en Alemania, dentro del seno de una familia judía, ¿no? Y fue educada en el judaísmo específicamente.
aunque ella a los 14 años aproximadamente se desembaraza de la fe judía, y deliberadamente decide no rezar más y no creer más. Y lleva una vida agnóstica, separada de la fe en la que había sido educada, pero sin embargo penetrada profundamente por una gran pasión por la verdad. De hecho, ella tiene algún escrito muy importante que se llama precisamente así, La pasión por la verdad. Para no abundar demasiado en los detalles de su vida, ella tuvo desde pequeña una gran vocación intelectual, y aunque estudió germanística e historia, su verdadera vocación fue la filosofía. De hecho, ella hace la carrera de filosofía y se convierte en discípula de un gran maestro de la filosofía alemana de ese tiempo, de las primeras décadas del siglo XX, que fue su director de tesis, el profesor Edmund Husserl, con quien hizo la tesis doctoral sobre la empatía, y a quien siguió, digamos, en su camino de la fenomenología. Sin embargo, hay un hecho clave en la vida de Edith Stein, que es el verano de 1921, cuando ella, estando en la finca de una amiga, en el verano del 21, como bien digo, en una noche ella descubre en la biblioteca la vida de Santa Teresa de Jesús. Y la leyó durante toda la noche. Y cuando cierra el libro, dijo ella, esta es la verdad. Y en ese momento ella, y que ya venía de alguna manera meditando sobre el cristianismo y había leído a algunos autores cristianos, sin embargo ella, cuando lee la vida de Santa Teresa, queda conmovida por la historia de esta mujer extraordinaria, de esta monja extraordinaria, de esta monja andariega, como se dice en España, y decide interiormente entrar al Carmelo, a la Orden del Carmen. Sin embargo, asesorada por sus directores, por sus consejeros, retrasa un poco el ingreso al Carmelo y se dedica a la vida académica. En el año 1922, o sea, un año después, ella se bautiza y luego recibe los otros sacramentos, la confirmación, la comunión, etc. Ella, entre los años 26 y 35, 36, desarrolla una intensa vida de conferencista, académica, profesora. No pudo nunca entrar a la universidad porque en ese tiempo en las universidades alemanas no podían entrar las mujeres, no podían ser profesoras titulares las mujeres, y después por su condición de judía tampoco pudo acceder nunca a una cátedra académica, pero sí fue profesora de institutos, de colegios secundarios, y de un instituto de pedagogía científica en Münster, en Alemania. Y fue también, digamos, dictó innumerables conferencias por Alemania y por algunos otros países también. En el año 38 entra finalmente al Carmelo de Colonia, en Alemania, y con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania y la política de persecución de los enemigos del régimen, entre los cuales estaban los judíos, la priora del convento, sus autoridades, deciden trasladarla a un convento en Holanda, en Echt, en Holanda, y atraviesa la frontera hacia fines de 1938. A Edith Stein, reconociendo su gran capacidad intelectual y su vocación como escritora, se le permite, sus maestros o sus autoridades le permiten desarrollar una vida científica, una vida de escritora en el Carmelo, sin que ella hubiese naturalmente abandonado sus obligaciones como monja, ¿no? sus obligaciones conventuales. Finalmente, en torno al año 1942, la Gestapo había arrestado a una serie de judíos convertidos al catolicismo. Y el episcopado holandés protesta ante las autoridades alemanas en Holanda, invasoras en Holanda, por esta detención y esta deportación de judíos convertidos al catolicismo. La Gestapo, o el régimen alemán, invasor en Holanda, replica con una política aún más agresiva, y entonces se dedican especialmente a identificar y a deportar a judíos convertidos al catolicismo. Y esta es la suerte que corre nuestra Edith Stein. El 2 de agosto de 1942, la Gestapo entra al convento y le ordena inmediatamente que se presente fuera del convento para ser llevada con otros judíos católicos, convertidos al catolicismo, a un campo de concentración en Holanda. Edith se despide de sus hermanas religiosas y también va con ella Rosa Stein, que era una hermana carnal que se había convertido también al catolicismo. Y parten en un convoy, las llevan al campo de concentración en Holanda y luego parten en un convoy hacia Auschwitz,
y se supone que ha muerto en Auschwitz, o se supone con razón, que ha muerto en Auschwitz más o menos entre el 7 y el 8 de agosto de 1942. O sea, la fecha de la muerte más o menos es entre el 7 y el 8 de agosto de 1942. El Papa Juan Pablo II, digamos, recogido y estudiado la vida martirial de esta mujer, porque podía haber escapado ella, inclusive tuvo la posibilidad de escapar, de refugiarse, de haber sido quizás, de haber evadido las autoridades alemanas, y sin embargo ella no quiso hacer eso. Ella dijo, quiero morir por mi pueblo, no solamente por el pueblo judío, sino por Cristo, por mi pueblo que es la Iglesia, y también por mi patria alemana. Es decir, murió por el pueblo judío, murió por la Iglesia católica, y también murió con su sangre redimiendo también a Alemania, ¿no? Y ella fue beatificada en mayo de 1987, y finalmente el Papa Juan Pablo II también la canoniza el 11 de octubre de 1998 en la Plaza San Pedro. Y la conocemos entonces como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Digamos, yo tenía preparado como 3 partes de esta presentación, pero voy a tratar voy a ser benévolo con ustedes, no obstante que les advertí que la van a pasar mal. Tenía preparado hablar de 3 cosas de Edith Stein. Lo primero, así rápidamente, es cómo interpreta Edith Stein la identidad del varón y la de la mujer. Cómo interpreta esta realidad, la del varón y de la mujer. Tengamos presente que Edith Stein es filósofa, y es una filósofa convertida al catolicismo. Por lo tanto, su perspectiva es siempre una perspectiva teológica estructurística. Teológica escriturística, repito. ¿Se entiende esto, no? O sea, ella reflexiona como filósofa, pero es una filósofa iluminada por la fe, con base o con fundamento en la Sagrada Escritura. Sin embargo, ella nunca abandona el uso libre de la razón especulativa, porque era su profesión, su vocación. Y tampoco se permite, digamos, abandonar las ciencias particulares que en ese tiempo ella conocía, a saber, la pedagogía y la psicología. Por lo tanto, su reflexión sobre la mujer y sobre el hombre también está siempre en esta triple perspectiva: teológico-escriturística, filosófica y aún, digamos, experimental o científica en el sentido de la pedagogía y de la psicología. Y podríamos decir más, por el mismo precio, y es lo siguiente, que ella pasa gradualmente como católica de la fenomenología en la cual se formó al tomismo. De hecho, conoce a Santo Tomás y tiene una traducción poco libre, dicen algunos autores, del De Veritate, una cuestión importante de Santo Tomás, del De Veritate. Los pasajes que yo voy a citar en el transcurso de este tiempo que me queda son pasajes de innumerable cantidad de conferencias que ella dio entre 1926 y 1933. De hecho, tiene un corpus doctrinario muy bueno, muy provechoso, que todavía está en curso de estudio y de profundización sobre la vocación de la mujer a la luz de la naturaleza, de la gracia, sobre la misión de la mujer como educadora de hombres, y sobre distintos santos. Por ejemplo, ella tenía mucha devoción, además de Santa Teresa, que era su madre espiritual, por Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría es también una especie de maestra con quien Edith Stein se identificó. Al hablar del hombre y de la mujer, Edith Stein siempre tiene presente el relato de la creación, que bien conocen ustedes por el Génesis. No hace falta que yo lo repita. En ese sentido, Edith Stein dice que ya en el primer relato de la creación del ser humano se habla de la diferenciación del hombre y de la mujer, del varón y de la varona, porque en algunas traducciones de la Escritura no se dice mujer, sino se dice varona, para significar una cierta dependencia de la mujer respecto del varón, pero al mismo tiempo una igualdad de la mujer con respecto al varón. Y dice Edith, la trato así familiarmente como ustedes ven, dice a ambos, al varón y a la mujer, se les ofrece conjuntamente una triple tarea, a saber, la de ser imagen de Dios, la de generar descendencia y la de dominar la tierra. Son las 3 misiones que Dios asigna tanto al hombre como a la mujer: ser imagen de Dios, generar descendencia y dominar la tierra. Y dice ella, aquí no se dice que esta triple vocación haya de ser realizada por cada cual de modo distinto. A lo sumo se puede considerar enunciada en este contexto en razón de la separación sexual. Uno es hombre, otro es mujer.
Con estas palabras que acabo de citar, Edith Stein recuerda las dos grandes verdades esenciales del relato bíblico, de la teología bíblica respecto del hombre y de la mujer. ¿Cuáles son esas dos verdades? Primero, que la mujer ha salido del costado del varón y por lo tanto es una imagen especular, es decir, un espejo en el que el varón puede divisar su propia naturaleza. Esto que dice Edith Stein no supone ningún tipo de egocentrismo o de machismo bíblico, sino simplemente la verdad. Es decir, la mujer iguala en dignidad al varón y este tiene en la mujer un individuo perfectamente semejante a sí. Más aún, dice Edith Stein, la mujer es una ayuda correspondiente a él. En cuanto que es semejante, es una ayuda correspondiente a él. Una ayuda adecuada. Y por eso decíamos lo que decíamos recién, ¿no? A la mujer se le llamó los padres de la iglesia la llaman varona, por esta semejanza y por esta complementariedad. Y la segunda verdad esencial, dice Edith Stein, además de esta igualdad esencial en cuanto a dignidad, es el complemento, el completamiento. Es decir, el acabamiento, la consumación, en el sentido en que, como dice el texto bíblico, dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Y a continuación dice, el hecho de que el hombre sea creado primero pone de manifiesto una cierta prioridad de orden del varón sobre la mujer. Estén atentos a eso, no lo digo yo, lo dice Edith Stein. El hecho de que el hombre haya sido creado primero pone una cierta prioridad de orden del varón sobre la mujer. Por eso el Padre Santo quiso hablar primero. Pero era que yo no quería. ¿Por qué no hubiese sido bueno para el hombre estar solo? Es cosa que de nuevo hay que explicar a partir de la palabra de Dios, dice Edith. Dios creó al ser humano a imagen de Dios, pero Dios es uno y trino, no es uno solo, es uno y trino. Y así como del Padre procede el Hijo y del Padre el Espíritu Santo, así también la mujer ha salido del hombre y de ambos sale la descendencia. He ahí la imagen trinitaria del hombre. ¿Se entiende esto? Si no, no sigo. O sea, la imagen trinitaria del hombre es esta. La mujer ha salido del hombre, pero de ambos sale la descendencia. He ahí la imagen de la Trinidad. Y además dice, Edith Stein, Dios es amor. Pero con menos de dos no puede haber amor. Con menos de dos no puede haber expresión del amor. En suma, dice Edith, en el orden originario no hay lugar para el dominio del hombre sobre la mujer. Ella es denominada compañera y auxiliadora, y del hombre se dice que se unirá a ella, y que de ambos saldrá la descendencia, siendo ambos una sola carne. Ahora, ella explica largamente después que este orden originario se quiebra con el pecado, como bien sabemos naturalmente. Y dice, esa relación de comunidad, de amor, pasa a ser reemplazada por una relación de dominio, expresado sobre todo por el desorden de la concupiscencia. La rebelión de la concupiscencia contra la razón no es sino expresión de la ruptura del hombre con el orden primigenio de Dios. Y de ahí dice ella que el castigo que le corresponde es el que ya conocemos, ¿no? Al hombre la dureza del trabajo, la dura lucha por la existencia, y a la mujer las penas del parto. Ahora, es interesante lo que voy a decir a continuación, porque Edith Stein, siguiendo con el relato de la creación, dice, una promesa de salvación radica en el hecho de que a la mujer se le encarga la lucha contra el mal, y al sexo masculino le aparece en perspectiva una coronación en el futuro hijo del hombre. Recuerden ustedes, cuando Dios castiga al hombre y a la mujer, ¿qué les dice? Les dice, no me acuerdo, ¿pueden decir lo que dice? Dice, bueno, les anuncia el Salvador y dice a la mujer, de ti nacerá un linaje, la serpiente intentará acechar tu talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Edith Stein dice que esta promesa, que legítimamente ha sido interpretada por la tradición cristiana como aplicada a la Virgen María, a la Virgen Santísima, sin embargo ella dice que esta promesa también vale para toda mujer y para cada una de las mujeres. Y por eso dice que la lucha contra el mal es una de las misiones fundamentales de la mujer. Y la lucha contra el mal, vean ustedes, dice, porque por la mujer entró el pecado y el mal al mundo, es decir, la mujer sedujo al hombre y el hombre pecó.
Por lo tanto, si por la mujer ha entrado el pecado al mundo, luego dice ella, la mujer tiene el deber, esta nueva misión de restaurar el orden perdido, en la nueva creación de las cosas con Jesucristo, luchando ella contra el mal. De modo que ella saca esta consecuencia filosófica teológica. Mientras la mujer se deje dominar por el mal, el mundo estará perdido. Y el hombre también, por supuesto, porque nosotros no hacemos nada sin las mujeres. Pero mientras la mujer luche contra el mal, el mundo y el hombre tendrá una posibilidad de salvación y de redención. Notable esta reflexión de Edith Stein. Y por lo que refiere al varón, dice al varón, al hombre varón, le aparece en perspectiva la posibilidad de que el hijo del hombre tome la forma de un varón, tome la forma de varón. Entonces decíamos que la Virgen María es la aurora de la salvación, pero esa misión le corresponde también a cada una de las mujeres. O sea, es una nota como para tener en cuenta, ¿no? Como para sacar una consecuencia ético-pedagógica o ético-teológica para cada una de nosotros, ¿no? Esto en cuanto a una breve reflexión sobre la primera parte, que es la diferenciación del hombre y de la mujer según el relato del Génesis. He apretado bastante la exposición para que sean benévolos conmigo después a la hora de evaluarme. Hay un tema, el segundo tema es un poco más complejo desde el punto de vista teórico, y es la cuestión de lo que Edith Stein llama lo específico femenino. Edith Stein tiene una audaz afirmación, y es que dice ella que la mujer existe un alma femenina. Esto a los tomistas que están presentes aquí les puede parecer quizás una herejía. Por ejemplo, Bernardo ya me está mirando con cara fea. Porque nosotros estaríamos tentados de decir, y con buena razón, que en realidad el hombre y la mujer tienen un alma igual en naturaleza. ¿Por qué Edith Stein dice que la mujer tiene un alma propia? ¿Por qué se puede hablar de un alma femenina? Diferenciándola del alma masculina. Y bien, ella dice que en una de sus importantes conferencias, que se llama El etos de las profesiones femeninas, y tratando de despejar el dilema de si existe una variedad de profesiones femeninas, que era lo que sostenía uno de los feminismos de su tiempo, o si más bien existe una vocación natural de la mujer a la maternidad, que es la tesis que podríamos decir realista o cristiana, Edith recuerda un principio antropológico fundamental, y es que el cuerpo y el alma de la mujer están hechos para una finalidad especial. Y la palabra clara e irrefutable de la Escritura expresa lo que desde el comienzo del mundo enseña la experiencia cotidiana, a saber que la mujer está configurada para ser compañera del hombre y madre de hombres, de seres humanos. Para eso está dispuesto su cuerpo, para eso Dios ha preparado su cuerpo, al cual corresponde, sin embargo, también una especificidad anímica. Es decir, a tal cuerpo corresponde un alma específica. Ahora bien, que tal especificidad anímica existe es de nuevo un hecho de experiencia evidente. Además, es algo que se desprende del axioma de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice en la Suma Teológica, cuestión 76, artículo 7, anima forma corporis, es decir, el alma es forma del cuerpo. Allí donde los cuerpos están configurados de un modo tan profundamente distinto, como el del varón y el de la mujer, allí también debe darse un tipo distinto de alma. Es una afirmación audaz que, sin embargo, Santo Tomás no contradiría, por cierto, ¿no? Y luego, en esta misma conferencia, Edith Stein se dedica a desarrollar cuáles son las notas de la especificidad femenina. Y ella dice lo siguiente. Dice, la actitud típica de la mujer se dirige siempre a lo personal y a la totalidad. Es decir, la mujer se orienta a lo personal vital y a la totalidad. Y fíjense lo que dice, ¿no? Es muy bello, muy interesante lo que dice. Dice, cuidar, custodiar y tutelar, nutrir y hacer crecer, he ahí el deseo naturalmente femenino. He ahí el deseo naturalmente femenino. Las cosas, le interesan a ella solo en la medida en que sirven a lo personal. Solo en la medida en que sirven a lo personal, no por sí mismas. Junto con esta característica se da otra característica de la mujer, dice Edith Stein. La abstracción, el pensamiento abstracto, como creo que lo decía el padre Alessandro,
En cualquier sentido, a la mujer le queda lejos. No es propio de la mujer el pensamiento abstracto. No quiere decir que no haya mujeres que tengan, no quiere decir que las mujeres no tengan capacidad de abstracción. Ella habla de una especificidad del alma femenina. Después, ella dice, en los individuos concretos puede darse de diversas maneras. De hecho, ella tenía una capacidad abstractiva espectacular, como nos lo ha mostrado y nos lo ha dejado registrado. Pero lo propio de la mujer no es eso, sino más bien, dice ella, el pensamiento intuitivo. La mujer es más propia para intuir procesos vitales más que para abstraer conceptualmente nociones universales. Y esto siempre debemos entenderlo no en el sentido de que sea mejor o peor. ¿Se comprende? Porque si no fácilmente caemos en una suerte de diferenciación y de desigualdad y de posibles estereotipos y prejuicios. No es ni mejor ni peor. Son características propias de cada uno y por lo tanto son complementarias. Agrega a continuación Edith Stein que a esta disposición materna se une, como decíamos, la de compañera. Y esto, dice, tiene consecuencias importantes para la vida práctica de la mujer. Compartir la vida de otro ser humano y participar en todo lo que le afecta a ese ser humano, en lo más grande y en lo más pequeño, en las alegrías y en los sufrimientos, pero también en los trabajos y problemas, constituye o debiera constituir su don y su felicidad. A la mujer le resulta natural penetrar empáticamente en ámbitos que a ella de suyo le quedarían lejos y de los cuales jamás se hubiera preocupado si no hubiese puesto en juego al respecto un interés personal. Y esto, dice, está estrechamente vinculado con la disposición materna. Su participación viva despierta la fuerza, se incrementa las prestaciones de aquel en cuyo favor ella toma parte. Trata de hacer una función asistencial y educativa, porque Edith Stein siempre vincula la maternidad con la educación. Y en esto es claramente tomista también, ¿no? Ya sabemos cuál es el pasaje en el que Santo Tomás dice que el fin de la educación es la generación y la promoción de la prole, del estado perfecto de hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. O sea, la generación de otro ser humano no acaba solamente en la concepción, en la generación, sino en la consecución de un estado virtuoso, de un estado perfecto. Y en esto Edith Stein se revela tributaria del pensamiento de su maestro de la madurez, Tomás de Aquino. Dice, y esta función maternal y educativa no se aplica solamente a la mujer casada, dice Edith Stein, y ni siquiera a la mujer casada a los hijos pequeños, sino al hijo por siempre. Es decir, la mujer que es madre de hijos biológicos, lo es para toda la vida. Aun cuando sus hijos estén casados y se hayan ido a su casa y estén en vida, digamos, disoluta. En ese caso, dice, la mujer sigue siendo todavía y con más razón madre de sus hijos. Pero también lo es la mujer que no es madre biológica, quiero decir. Porque la mujer tiene como esta suerte de instinto natural, por la protección y por el cuidado del otro, del hombre. Y por lo tanto, la mujer, aunque no sea madre biológica, debe ser, dice tiene esta suerte de función por la maternidad. Qué importante esto, ¿no? Esto yo lo he visto en la práctica, por ejemplo, me permito poner este ejemplo, cuando con algunos colegas en Argentina, en Buenos Aires, hemos dado cursos de capacitación en empresas. Y hemos tenido ocasión, por ejemplo, de trabajar con líderes mujeres, importante, con líderes de empresas, que son mujeres. Y uno podía advertir que no obstante el desarrollo del liderazgo, y hasta cierta semejanza de la mujer con el varón, sin embargo, en los casos que he visto, y son muchos, cuando la mujer no ha renunciado a su naturaleza, había o quedaba una suerte de resquicio y de valor propio de estas mujeres por sus empleados. Por ejemplo, una mujer, recuerdo, de una empresa muy importante, tenía la delicadeza de acordarse de los cumpleaños de cada uno de sus empleados, y tenía a su cargo 45 empleados. Y le preguntaba en cada día de su cumpleaños cómo le había pasado, qué le habían regalado. Le decía, por ejemplo, qué lindo que estás vestido hoy. O sea, tenía detalles de madre, y sin embargo eso no impedía que ella fuese una líder con autoridad, y a veces con demasiada autoridad, por cierto, ¿no? Estaba bastante fuerte. Pero
uno ve que la mujer cuando no renuncia a su naturaleza, aún siendo una líder, aún siendo una dirigente, aún siendo una empresaria importante, sin embargo, mantiene estas posiciones o estas características típicamente femeninas. O sea,